Vamos a ver el programa del curso. Voy a iniciar comentando el programa del curso para que lo tengan a bien. No sé si se los indicaron. Este curso tiene la posibilidad de, perdón, vamos a ver acá, de llevarse hacerse un examen por suficiencia. Por aquello porque escucho que hay varios compañeros pues que tienen experiencia, ¿verdad? Dan soporte o tienen algunos cursos, especialmente los que están en la parte de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, tienen esa posibilidad, ¿verdad? Por aquello, si no lo habían contemplado, no se los habían indicado, tienen la opción de hacerlo. Sin embargo, si quisieran hacerlo, tienen que comunicarse directamente con la universidad al nivel administrativo para que puedan hacer la gestión, nada más para que lo tengan por ahí en cuenta. Vamos a leer así muy rápidamente el programa. Tal vez no lo vamos a leer todo, tomando en cuenta que pues la semana pasada no tuvimos clases y lo que les decía a ustedes, ¿verdad? Me habían solicitado más bien que les hiciera como una asignación por ahí, en donde ustedes lo revisaran, etcétera, etcétera. Pero me gustaría ver algunos puntitos muy, muy, muy particulares. Vamos a ir un momentito al cronograma de nuestro curso para que lo tengamos en consideración. Nuestro curso dura 14 semanas, ¿verdad? La semana 13 y la semana 14 normalmente son semanas que están asignadas específicamente para poder hacer las presentaciones de nuestro proyecto final. Ya casi vamos a conversar sobre el proyecto final. En la semana 12 tenemos nosotros el segundo parcial. Empecé de atrás para adelante, como dicen, ¿verdad? O sea, desde muy adelante hacia lo primero. Entonces, en la semana 12 tenemos el segundo examen parcial. Tengan en cuenta que ese segundo parcial, al igual que el primero, va a ser de forma virtual, 100% virtual. Ustedes hacen, los que han llevado cursos de Cisco, etcétera, etcétera, están muy acostumbrados a este tipo de exámenes. Es un examen que se aplica de forma virtual y automáticamente al finalizar el examen se les emite la nota. Entonces, para que lo tengan por ahí. Ese día, por favor, siempre les digo a los compañeros, traten de tener una buena conexión a internet, traten en la medida de lo posible de tener una computadora, etcétera, etcétera, para que puedan hacerlo de una forma cómoda. ¿A qué horas es el examen? Se abre una ventana de tiempo de 6 de la tarde a 9 de la noche. El mismo día que reciben clases, o sea, en semana 12, el día que usted recibe clases, que en este caso sería el lunes, tiene activo el examen para poderlo realizar. Vamos a ir así a las primeras semanas. En semana 3 tienen la primera tarea colegiada. Ustedes no sé si han tenido tiempo de explorar un momentito el campus. El campus tiene de alguna manera dos cursos de introducción a la informática. Uno dice colegiado y el otro dice simplemente introducción a la informática día lunes. El del día lunes es el en el que nosotros nos circunscribimos, ¿verdad? Es en el que nosotros vamos a ver ahí las presentaciones, los videos, etcétera, etcétera. Y en el colegiado es donde ustedes van a hacer las tareas y los quizzes colegiados. Las tareas igual son en línea, son completamente virtuales, suben lo que les solicitan en esa tarea, ya sea un documento, un texto, lo que se les vaya a solicitar, y proceden a descargarlo en el campus colegiado, por favor. En semana 3, estén alertas, en semana 3, desde el lunes de semana 3 hasta el viernes van a tener tiempo de poder subir esa tarea colegiada. En semana 4 van a tener, perdón, en el semana 6 van a tener el primer quiz colegiado. Igual les van a habilitar desde ese lunes de semana 6 hasta el viernes, probablemente les van a habilitar o hasta el sábado, ya definirá la universidad qué día lo cierra, les habilita todos esos días, 24 horas al día, el primer quiz colegiado. En semana en semana 11 les habilitan el segundo quiz colegiado. Entonces, y al igual que en el primero, tienen la posibilidad de hacerlo en toda la semana. Importantísimo, tenemos un artículo en inglés. Ya ahorita vamos a conversar sobre el respecto. Nuestro curso está básicamente evaluado de la siguiente manera. Tenemos dos parciales, cada uno vale 15%. Tenemos dos quizzes y una tarea y un artículo en inglés que tienen un valor del 20%. Tenemos algunas actividades evaluativas, esas las hacemos durante nuestras clases o fuera de nuestras clases. Yo se las asigno de manera personal. Y tenemos un proyecto de investigación que tiene un valor del 30%, que se evalúa 10% práctica, 20% teórico. Eso nos suma un 100%. Nuestro proyecto final, nuestro artículo debe ser implementado o documentado en el formato del IEEE.
¿Qué es ese formato? Bueno, acá en el programa, dicho sea de paso, el programa les aparece a ustedes en el sistema académico y yo se los publiqué en el campus también, vienen algunos hipervínculos para que puedan ir a consultar cómo es el formato, más o menos cuál es la línea que sigue, cuáles son algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, por acá se van a encontrar algunas referencias de lo que ustedes podrían empezar a desarrollar como el proyecto final. Voy a pasar por acá a hacerles algunos ejemplos del proyecto final. Denme por acá para buscarles un momentito. Perdón, voy a proyectarles. Sí, sí, les estaba proyectando, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, me perdí. Aquí. Ok. Vamos a ver por acá. Tengo algunos ejemplos. Es común. ¿Me están escuchando bien? Sí, perdón. Sí, 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 correcto. Sí, es común que en el camino, ¿verdad? Ya en semana 3, por allá en semana 4, empiezan a surgir algunas dudas y empiezo a recibir mensajes. Profe, pero ¿qué puedo poner de proyecto? ¿Usted me lo asigna o yo lo puedo tomar? Bueno, el proyecto ustedes van a proponer el tema, va a ser grupal, no más integrantes que 4 en cada uno de los grupos. Ahorita vamos a hablar sobre esos grupos. Y en condiciones normales no. La experiencia me dice que normalmente pues todos pensamos, va a un proyecto final, voy a hablar, no sé, se me ocurre, sobre Linux. Y entonces busco un video en YouTube, hablo un poquito sobre Linux, transcribo un documento, etcétera. Acá no, acá lo vamos a hacer un poquito diferente. Nuestro curso lo que persigue es que yo pueda plantear un proyecto final que de alguna manera toque, número uno, un tema que no hayamos visto durante nuestras clases. Entonces, por eso que el programa vienen todos los temas que vamos a ver en nuestra clase. Tal vez les recuerdo nada más, por favor, los que tienen los micrófonos habilitados, que los deshabiliten. Gracias, le agradezco mucho. Entonces, número uno, un tema que no hayamos visto en nuestra clase. Número dos, algo que nos venga a dar un valor agregado, ¿verdad? Algo que nos venga a aportar más. ¿Y eso qué significa? No es solamente llegar y poner ahí un documento y venir y hablar un poquito sobre Linux, que lo crearon de esta tal manera, que sirve para tal cosa. No, es hacer una demostración real de por qué estoy hablando o por qué tomé la decisión de hablar sobre Linux. Les voy a leer un par de ejemplos, por ejemplo, de temáticas como la VPN. Tradicionalmente alguien me expone sobre VPN y estoy seguro que ya los que han llevado cursos de networking y ciberseguridad saben de qué estoy hablando y algunos otros probablemente. Entonces, tradicionalmente vemos pues un proyecto de VPN. ¿Y qué significa VPN? Bueno, significa esto. ¿Y para qué me sirve? Para tal cosa, ¿no? Acá la vamos a tratar de implementar, pero vamos a implementarla, si alguien decide, ¿verdad?, sobre VPN, sobre algún aspecto importante, como el que ponemos a continuación como ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablarlo aquí. Dice, una VPN es una tecnología de red que permite conectar uno o más ordenadores en una red privada virtual a través de una red pública, como Internet, sin necesidad de que los ordenadores estén conectados físicamente entre sí o que estén en un mismo lugar, ¿verdad? Esto es como una antesala o un, diría yo, conceptualmente hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa una VPN? Se puede sacar provecho, ahora sí, vamos a ir viendo a ver para qué puedo sacarle provecho, para ingresar a contenido exclusivo de otros países, por ejemplo, para esos que les gusta las maratones de series y películas, juegos incluso, ¿verdad? Que no son distribuidos o están de alguna manera bloqueados para nuestras latitudes, entonces podríamos utilizarla. La parte investigativa, perdón, bueno, y desarrollar la línea de funcionamiento de las redes, correlacionamos, ¿verdad?, las partes de las redes virtuales y cómo podemos gestionar las diferentes aplicaciones que tenemos a nuestra disposición. La parte práctica, aplicamos y demostramos el funcionamiento de las VPN. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ir de la parte práctica desde cómo configurarla de una manera segura y la utilizamos con diferentes aplicaciones, por ejemplo, herramientas para hacer streaming video, ¿verdad? Entonces le estamos dando un valor agregado. Un segundo ejemplo, bueno, podríamos hablar o podríamos enseñarle a los compañeros cómo utilizar memorias flash, ¿verdad? Las famosas estas memorias de USB para poder implementarlas o ayudarle a incrementar la memoria RAM de nuestros equipos. La parte investigativa, desarrollamos una investigación sobre los tipos de memorias que tenemos y las aplicaciones que podríamos mejorar o que podríamos hacer una mejora en el rendimiento de nuestras máquinas. Desde el punto de vista práctico, aplicamos y demostramos el funcionamiento de utilizar memorias, en este caso en particular,
como memorias de expansión a nivel de la RAM. Entonces vean que le estamos dando un valor agregado a una temática en particular. No esperaría yo, por ejemplo, que me propongan un tema, ¿verdad? Cada grupo, en donde simplemente sea venir a leer un guión, ¿verdad? O simplemente sea, como me pasaba, digamos, valga la redundancia, en el pasado, ¿verdad? Que veníamos a leer las diapositivas. No, ya no se trata de eso. Se trata de hacer, sí, claro, un documento formal, ¿verdad? Que toma en cuenta todos los temas conceptuales. Se trata, por favor, de hacer unas diapositivas, obviamente hay que presentar, pero también necesitamos hacer una parte práctica. ¿Dudas hasta acá? Sí, profesor. A la hora de la exposición, todos los miembros del grupo deben de exponer o se puede escoger uno en particular para que lo haga. Va a depender un poquito del mecanismo de cómo ustedes vayan a seleccionar para hacer su proyecto final. Normalmente la idea es que todos los miembros participen, ¿verdad? De una u otra manera, o que al menos tengan las condiciones y las características para poder resolver una consulta que se plantee, ya sea por parte de los alumnos o por parte del profesor. ¿Alguna otra consulta con respecto? Profesor, sobre este proyecto hay que presentar avances. Ok, el curso no plantea que presentemos avances, sin embargo, la experiencia me dice que es muy importante que ustedes definan el tema a exponer al menos en semana 3 y que si así lo desean, por favor me envíen pues el tema y cualquier consulta adicional que se pueda ir viendo. Y claro, cuando ustedes van desarrollando los avances, pueden irme presentando para ver si todo va como debía ser, ¿verdad? Pero no plantea, digamos. Por ejemplo, otros cursos plantean un avance que es calificado. Entonces, por allá se dice, bueno, en semana 2 tienen que plantear el tema, en semana 3 los objetivos, en semana 4 desarrollar un cronograma, etcétera, etcétera, etcétera. En este curso no lo planteamos así. Profe, en cuanto a la extensión del documento, ¿hay un mínimo o un máximo? La IEEE lo que nos dice es que no debemos de extendernos más allá de 12 páginas. Vean que los documentos son muy concretos. Profesor, no realmente sobre el trabajo, pero me gustaría aclarar eso antes de que continúe. Anteriormente habló sobre los trabajos o las actividades que hay que presentarse y dijo que la primera hay que entregarla en semana 3. Eso Correcto. básicamente es la próxima semana. Correcto. Entonces, La semana 3, si no me equivoco, veámoslo por acá, perdón. Tenemos la primera tarea colegiada. Realmente esa tarea creo que tengo entendido, la cuatrimestre pasado por lo menos fue muy básica, ¿verdad? Es ir y consultar algún artículo o investigar, hacer una pequeña investigacióncita y dar pues su punto de vista sobre un tema en particular. Profe, ¿y lo del tema de los grupos se van a hacer hoy mismo? Sí, la idea es que hoy al finalizar nuestra clase ya los grupos estén generados o por lo menos ya finalizando la clase. Aquí hago una observación que me gustaría que por favor me colaboren. Durante las presentaciones, por eso es que no quería dejar pasar las presentaciones, me comentaron algunos que tienen experiencia más que básica, diría yo, ¿verdad? En la parte de tecnología. Entonces les voy a solicitar que por favor, ahora en el transcurso antes del break, que a las 7:30 hacemos el break, me vayan poniendo el nombre, apellidos así, apellidos y nombre, por favor. En el Teams me ponen ahí los que consideren que tienen experiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, yo ahora voy a armar los grupos, entonces de pronto siempre es importante que en algún grupo, ¿verdad? O es valioso que en los grupos haya alguien que tenga un poquitito de experiencia para que le vaya reforzando al resto de compañeros. Eso me recuerda siempre pues valga la redundancia, recordarles a ustedes que por favor en este curso tenemos gente que tiene un poquito un nivel más alto de conocimiento que otros, ¿verdad? Entonces a veces alguien por ahí, me pasaba antes, ahora no me ha vuelto a pasar, pero antes me pasaba y me decía, uy, profe, es que yo ya todo eso lo sé. Bueno, entonces, pues pudo haber optado por la opción, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Del tema del examen por suficiencia.
Y si decidió pues llevar el curso por razones muy personales, ¿verdad? O por las que sean, o por reforzar algún concepto, pues entonces yo también les pido siempre, recordemos que no nacimos aprendidos y que todos debemos de alcanzar de alguna manera un mismo nivel. Entonces siempre también les pido por ahí esa paciencia. Entonces recuerden, por favor, desde ya, si así lo tienen a bien, me pueden poner ahí en el Teams, en el chat del Teams, me ponen el nombre, el apellido, los apellidos, perdón, y el nombre de las personas que consideren que sí tienen experiencia para poderlo yo tratar de acomodar con respecto a los compañeros que por defecto me dicen que no o que no me ponen nada, entonces es porque yo consideran ellos que tal vez no tienen la suficiente experiencia y podríamos apoyarnos entre todos. Y les agradezco eso. ¿Sería por medio del chat de esta reunión o...? Sí, correcto. Por medio del okay, chat de esta reunión. Sí. Listo, correcto. gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda con respecto a eso? Profe, una profe, preguntita. Adelante. Oh, no, la compañera. Gracias. Y si uno quiere trabajar con alguien igual en específico que esté dentro del grupo de uno, es que bueno, yo tengo una compañera con la que siempre trabajamos bastante bien, entonces estábamos comentando que nos gustaría estar juntas en el grupo. Ok, hagámoslo de la siguiente manera. Si tienen un grupo ya definido, no sé, 2 compañeros, 3 compañeros, por ahí aparecen, ¿verdad? Entonces, si tienen el grupo bien definido, entonces igual en el chat pónganme grupo y me ponen los apellidos y el nombre de las personas. Y yo los considero ahora, al final de la clase para conformar los grupos. Pura vida, gracias. Ok, mucho gusto. Profe, ahora sí, una pregunta. De la tarea colegiada, dijo usted que eran 5 días hábiles, ¿o me equivoco? Normalmente, digamos, desde el lunes hasta normalmente el viernes. les dan, sí, correcto, se las habilitan y le dan tiempo como unos 5 días. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Ok, perfecto. Voy a hacer así un pequeñito recorrido. Yo sé que ya algunos ya los conocen. Vamos a ver rápidamente el campus, ¿verdad? Como les digo, la idea era, pues, de alguna manera retomar un poco el tiempo, pero a mí este tipo de cosas son las que me gustan dejarlas muy claras y ¿por qué no decirlo? Pues darles un recorrido a todos para que puedan tener claridad de dónde estamos ubicados. En el campus les va a aparecer, repito, dos campus a nivel de este curso, ¿verdad? O 2 secciones a nivel de ese curso. Una les va a aparecer como colegiado y otro les va a aparecer sin que diga colegiado. En ese que no dice colegiado es donde nosotros vamos a hacer, ¿verdad? El curso nuestro con mi persona es donde ustedes van a poder utilizar. En el campus, ¿verdad? Van a encontrar el programa del curso, van a encontrar un video de bienvenida que no lo vamos a ver hoy dado que estamos un poquillo ajustados de tiempo, ¿verdad? Pero ahora vamos a revisar un poquito los materiales por semana. Por semana yo me di a la tarea de ubicarles básicamente qué es lo que vamos a ver esa semana, un pequeñito resumen. Siempre van a encontrar un video de la semana. Por acá van a encontrar el de la semana 1, que es la semana pasada. Ahora vamos a ver el de esta semana y también vamos a ver el de la semana 2, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. También van a encontrar normalmente siempre material extra. ¿Qué significa ese material extra? Es material que de alguna u otra manera refuerza un poco desde el punto de vista textual, ¿verdad? El material que hemos visto durante la semana. El material que nosotros vemos durante la semana, o sea, las diapositivas se las van a encontrar siempre en cada una de las semanas. Es probable que yo les agregue algún artículo, alguna recomendación de lectura, etcétera, etcétera. Profe, ¿es obligatorio leer esa lectura que usted puso ahí? Pues no si yo no lo indico, ¿verdad? Pero pues es bueno que de alguna manera lo vayamos y lo revisemos, porque normalmente cuando yo publico un material extra o cuando publico una lectura extra, es porque hay un tema que tal vez no nos da tiempo, no está circunscrito dentro de nuestro curso y yo considero que es importante que ustedes como futuros ingenieros ya vayan conociendo, ya vayan experimentando y vayan revisando un poquito esa temática. Por ejemplo, es probable que les ponga un hipervínculo ahí de un reportaje que salió la semana pasada donde Microsoft anuncia que ya no va a utilizar claves para poder hacer validaciones en sus recursos, ¿verdad? Entonces por ahí alguien dijo, wow, ¿cómo? Ya no va a haber claves. Entonces resulta que ahora todo el mundo va a entrar a los recursos míos. Bueno, ahí se darán cuenta, si leen el artículo,
de qué es lo que se va a utilizar a partir de ahora, ¿verdad? Entonces es parte de lo que ustedes van a encontrar por ahí. También yo en cada una de las semanas me he dado la tarea de etiquetarles, por ejemplo, primera tarea colegiada, ¿ve? Aquí les aparece. Eso es un recordatorio. Si van por acá no les va a hacer, no van a ir a ningún lado porque no está habilitada todavía la tarea y tampoco yo tengo acceso a esa tarea en particular, pero ya se las pongo como etiqueta. Por allá van a encontrar en semana 7, que es cuando tenemos el primer examen, una etiqueta que les dice examen parcial. Recuerden, por acá está el examen parcial, ¿verdad? Entonces, mira, profe, y en semana 7, ahora sí, les va a aparecer en esa semana 7, a partir de las 6 de la tarde, les va a aparecer un nuevo recurso donde ustedes acceden y aplican el examen, y así sucesivamente. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Profe, una consulta. Adelante, adelante. Profe, una consulta. En el tema de lo de cuando son colegiados, ¿dónde es que se ven? Disculpe. En el campus colegiado. Déjenme para ver si a mí me aparece aquí. Es que antes sí me aparecían, luego dejaron de aparecerme y luego empezaron otra vez a aparecerme. Entonces déjeme para ver si por acá está. No, ven, no me aparece a mí. Les aparece, a ustedes les debería aparecer algo así como que diga introducción a la informática, ¿verdad? Tercer cuatrimestre, lunes, así les aparece, pero les aparece bueno, no les aparece lunes, a ustedes les aparece entre paréntesis colegiado. Okay. Ahí les va a aparecer. Entonces busquen uno que diga 2 veces, se les va a repetir, solo que hay uno que dice colegiado. Voy a tratar de que me aparezcan a mí y cuando me aparezcan entonces yo se los enseño. Ok, ¿dudas hasta ahí? Bueno, si no hay ninguna duda, iniciamos con nuestra clase, así ahora sí de forma oficial. Le pediría por favor a los compañeros o algún compañero que por favor, en el campus hay un video que dice la primera semana. Le pediría que por favor se lo presente a los compañeros para poderlo presentar en el Teams, si no lo sabían, le dan compartir, vamos, abren el video, abren el link, ¿verdad? El hipervínculo, vamos a verlo por acá, les va a aparecer, a ustedes les va a aparecer por acá. Ya les explico por qué no lo puedo proyectar yo, y cuando vienen por acá y lo habilitan, le dicen compartir video, y tienen que decirle también compartir audio, nada más. Tal vez le agradecería a algún compañero o compañera que nos lo transmita. Yo no puedo transmitirlo porque yo utilizo una Mac y el Teams, cuando se ejecuta sobre la Mac, no me permite transmitir el audio a través del Teams. Entonces, tal vez algún compañero o alguna compañera que me colabore con eso. Alguien que me diga, yo sí. Yo puedo hacerlo, pero no. Excelente, muy amable. ¿Alguien está compartiendo ya? No. Vamos a ver, ¿alguien nos está compartiendo? No, yo creo que no, todavía no. Okay. ¿El video es? El video, sí, por favor. Recuerden compartir el audio también. No suena, ¿verdad? Sí, estaba sonando. Nada más lo amplías, tal vez. Suena, pero bajito, sí. Sí, suena un poquito bajito, pero... Sí, ahí es que se está compartiendo por el micrófono de la compañera, tal vez no directamente desde el audio del equipo. Ajá, exactamente. Solo que no sé cómo compartir el audio, la verdad. A ver. Tal vez los 3 puntitos. Desactivar audio. Ahora a mí yo creo que no suena, yo creo. ¿Me escuchan? A usted sí. Sí, la verdad no sé cómo. No sé si alguien sepa, la verdad. ¿Algún compañero que nos colabore? Yo es que tengo una versión diferente. Estoy tratando yo, profe. El Okay. tema es que yo creo que me está pasando lo mismo que la compañera. Ok, entonces no importa, lo compartimos de esa manera.
Sí se escuchaba, por lo menos. Y si no, ahí les queda el video también para que lo puedan compartirlo, verlo por aparte. Ahora nada más que no se escuche, yo creo. Profe, si gusta, yo lo comparto. Yo creo. Ah, ok, perfecto. Perfecto, el compañero. Ahí se oía, profe. Creo que había un compañero que dijo que ya sabía cómo hacerlo, entonces tal vez quién fue el último. Ya voy. Ok, perfecto. Por ahí, vamos a ver. Hola, bienvenidos a esta nueva semana. Durante estos días estaremos hablando de todos los componentes físicos de un computador. Pero, ¿qué es un computador? Veamos. La computadora, también denominada computador u ordenador, es una máquina digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo convenientemente información que posteriormente se envía a las unidades de salida. Una computadora está formada físicamente por numerosos circuitos integrados y varios componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa conocido como software. El computador está compuesto por dos tipos de arquitecturas, lógica y física. Durante esta semana trabajaremos toda la parte física, así que nos vemos en clases. Ok, perfecto. Qué amable por compartir. Si ustedes tengan alguna duda, yo normalmente no veo la pantalla, entonces ya me levanta ahí la manita o algo así, ¿no? Profesor, se está hablando, se le escucha muy lejos. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, ya. Ahora sí. Perfecto. Es que aunque no me lo crean, estoy dando clases yo diría que en el patio de mi casa. Y estaba tomándome un chocolate y puse el micrófono un poquito alejado y se me olvidó. Disculpen. Ok, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué podríamos nosotros decir? Alguien que me diga, un par de compañeros o compañeras que me digan, ¿qué es un ordenador? ¿Qué creen que es un ordenador? ¿Cómo podríamos definir qué es un ordenador? Ya me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué será un ordenador? Creo que es una máquina que puede hacer operaciones controladas por programas. Ok. Vamos a hablar, ajá. Esta definición es sumamente importante porque muchas veces, incluso, créanme, a veces conozco gente que ya adelantado en la carrera, ¿verdad? Y de pronto uno le dice, bueno, ¿qué es un computador? Y se queda uno así, ¿verdad? Como que estamos muy acostumbrados a utilizarlo, pero y manipularlo, pero caray, ¿cómo lo defino? Una compañera que nos pueda definir también qué es un computador o qué es un ordenador. A ver, alguna compañera. Para ir balanceando. Para no hacerlo dedocráticamente. Bueno, y para mí sería de igual manera, lo definiría como una máquina de la cual usted le puede poner datos de entrada y nos da datos de salida, procesa diferentes tipos de información. Excelente. Esa es una definición ya bastante técnica, ¿verdad? Y sí, como bien lo dice la compañera, ¿verdad? Es una máquina electrónica a la cual nosotros le ingresamos información, bueno, data, no información, data, ¿verdad? O datos. Extraemos, o sea, tenemos salidas mediante diferentes mecanismos, ya sea mediante el teclado, mediante el monitor, puede ser mediante una impresión, mediante un disco duro, etcétera, ¿verdad? Pero mejor aún, todos esos datos que nosotros incluimos para poder obtener esa salida tuvo que haber habido un procesamiento. Es interesante porque en el pasado nosotros hablábamos de computadores y era como muy claro, ¿verdad? O sea, uno conocía un computador y pues imaginaba pues un equipo ahí, ¿verdad? Una computadora con monitor, etcétera. Hoy no necesariamente nuestros computadores tienen monitores, tienen teclados, tienen mouse, ¿verdad? Nuestros computadores o nuestros ordenadores cumplen o hay varios accesorios que cumplen con esta función, ¿verdad? ¿Como cuáles?
Por ejemplo, tenemos diferentes tipos. Tenemos los desktop, ¿verdad? Los comunes y corrientes, diría yo, desktop. Los desktop tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo diría que la desventaja más grande pues es el impedimento de transportabilidad tan eficiente o tan fácil. No es lo mismo, ¿verdad? Tener que arrastrar una máquina que sea un poquito grande, llevármela en un bus, etcétera, etcétera, ¿verdad? En contraposición a algo más pequeño, pues es más fácil de transportar. Tiene grandes ventajas y es que al tener más espacio también puedo trabajar más cómodamente a nivel de accesorios que le puedan ir implementando. Y por qué no decirlo, pues normalmente cuando tenemos una desktop y no tenemos un monitor extra, ¿verdad? A veces la desktop tiene un monitor más grande y podríamos utilizarla de una forma más cómoda, ¿verdad? También cuando las comparamos de tú a tú con respecto a una máquina, que más adelante también vamos a verlo aquí, como las laptops, pues el precio baja significativamente con respecto, si vemos una configuración de tú a tú. ¿Qué significa eso? Tiene misma capacidad de disco, mismos procesadores, mismos memoria RAM, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces también el precio baja un poquito o baja drásticamente en condiciones, dependiendo de el fabricante, y tenemos esa gran posibilidad. Adicional a los desktop, ¿verdad? Tenemos las portátiles. Hoy por hoy, súper, yo diría, apetecidas, ¿verdad? A mí, yo tengo muchos años de trabajar directamente con portátiles, pero debo de ser muy, muy, muy claro, muy sincero. Me gusta trabajar en portátiles grandes. Realmente, normalmente compro portátiles de más de 15 pulgadas o al menos 15 pulgadas, porque sí me gusta sentirme un poquito cómodo, pero me gusta la transportabilidad. Durante muchísimos años he dado soporte, he trabajado en otras cosas, entonces siempre, y dado clases, entonces siempre me transporto a veces en motocicleta y pues me queda muy cómodo meterla en un maletincito y llevármela, ¿verdad? Siempre he tenido esa característica, creo que desde ya hace bastantes años. Ventajas, evidentemente la transportabilidad, ¿verdad? La reducción de espacio, son dos grandes ventajas. Hoy por hoy tenemos máquinas portátiles, pues yo diría bastante potentes, ¿verdad? Con bastante poder de fuego, como dicen por ahí. Sin embargo, por ejemplo, especialmente para los gamers, a los gamers les gustan más las máquinas grandes, aunque algunas excepciones, por ejemplo, las Alienware, que son un poquito ahí más máquinas más pesaditas. Las Mac también hacen, por ejemplo, una versión de la MacBook Pro que es un poquito, yo diría, con más hormonas, ¿verdad? Para poder sacar un poco más de provecho. Pero, pues básicamente esos dos a nivel de computadores u ordenadores, ¿por qué no decirlo personales? También tenemos ahí servidores en todo tamaño y toda forma que uno conoce. Pues yo que ya tengo bastantes años he visto de todo tipo de servidores. Recuerdo los famosos Arturitos que le llamábamos, ¿verdad? Que no eran ni más ni menos que con carcasas tipo torre, ¿verdad? Hoy tenemos los Blade. Por allá alguien la semana pasada me decía, creo que fue el jueves, alguien me preguntaba y me decía, bueno, profe, entonces los servidores de la nube, eso es interesante, porque ya en la nube no podemos percibir, digamos, qué tipo de hardware tenemos, ¿verdad? Pero evidentemente tenemos un hardware. En algún lugar de este pequeño mundo tenemos hardware interconectado a la nube y habría que ver físicamente cómo es su forma, ¿verdad? Puede ser un Blade, puede ser una torre, una mini torre, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Algún comentario o algún aporte que desee hacer algún compañero o compañera hasta el momento con respecto a eso? Ok, si no hay ningún otro comentario o no hay comentarios, por ejemplo, los famosos teléfonos inteligentes, las tablets, son tipos de ordenadores. También tenemos básicamente estos relojes inteligentes que tenemos ahora. Incluso hay refrigeradoras. Hoy en nuestros hogares, algunos tienen refrigeradores inteligentes. Hay televisores inteligentes. Nuestros vehículos también tienen ordenadores incluidos. Y eso es importante. Repito, hace algunos años uno pensaba en un computador y pues pensaba en un computador que tenía teclado, monitor, mouse, etcétera, ¿verdad? Hoy por hoy no. Incluso equipos de comunicaciones son computadores, ¿verdad? ¿Por qué? Más adelante nos vamos a dar cuenta. Tienen básicamente los mismos componentes, tienen placas madres, tienen procesadores, tienen memoria, tienen discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, caben dentro del concepto de un computador. Bueno, hoy, y como bien lo dijo don Carlos Sabat, que es dicho sea paso, es el coordinador de nuestro curso, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más en concreto, aunque yo diría de una forma así como no acelerada, pero
creo que con menos detenimiento que si hubiéramos llevado la clase la semana pasada. Vamos a hablar un poquito sobre componentes físicos. Bueno, el hardware son todos los componentes, ¿verdad? Normalmente la gente dice, bueno, es todo lo tangible, ¿verdad? Es la parte material que va a integrar nuestra computadora. Dentro del hardware tenemos todo ese montón de accesorios que ahorita vamos a ver rápidamente qué son y para qué nos sirven, ¿verdad? Dentro de nuestro hardware tenemos ese montón de accesorios. Algunas partes de las computadoras y sus funciones. Bueno, este equipito, bueno, este hardware que vemos por acá es lo que nosotros llamamos carcasa o gabinete. Es muy común que en la jerga, ¿verdad?, tecnológica hablemos de torre, ¿verdad? Incluso hay un video que se los dejamos por ahí, que no lo vimos hoy, creo que era como la tercera diapositiva, les dejan un video por ahí del cuco, ¿verdad? Y les dice, mire, esto es una torre. Bueno, sí, está bien, se les puede decir que torre, pero la palabra correcta de esta parte del hardware es carcasa o gabinete. Y a partir de acá yo les hago una observación. Vamos en la medida de lo posible siempre a utilizar el término adecuado para cada uno de nuestros elementos o componentes. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero ustedes se sientan a la par de un montón de arquitectos o ingenieros, abogados, doctores, etcétera, etcétera, y siempre cuando hablan de sus cosas, hablan en la jerga oficial. ¿Eso qué significa? Hablan como tiene que ser. Cuando nos sentamos los tecnólogos, ¿verdad? Los informáticos, hablamos de cajón, de chunche, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es la idea. La idea es que pues de alguna manera llamemos las cosas como tienen que ser y aprendamos a, ¿por qué no decirlo así? Darnos a respetar también nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función principal de nuestro gabinete? Bueno, guardar, proteger, ventilar si se tiene una excelente fuente de poder. Ahorita vamos a hablar sobre las fuentes de poder. Todos los componentes que están internamente dentro de ese gabinete. ¿Cuáles componentes? Más adelante vamos a ver, pero hablamos básicamente de la memoria RAM, la tarjeta madre, el procesador, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hago una salvedad. Voy a irme por acá, casi que a la última diapositiva. Y ahorita nos vamos a devolver esto que está por acá. La fuente de poder. La fuente de poder radica o reside dentro del gabinete o carcasa. Importantísimo. Nosotros vamos a tratar en la medida de lo posible de adquirir fuentes de poder que tengan las características, ¿verdad?, necesarias para poder sostener nuestro sistema funcionando de la forma adecuada. ¿Qué significa eso? Y el viernes hablaba con unos compañeros y entonces ellos mencionaban que habían un par de compañeros que son gamers, ¿verdad? Entonces, especialmente los gamers saben que van a consumir muchísimos recursos y de pronto hacen una inversión. Entonces, aquí también hago otra observación. Por favor, porque van a ser especialmente para las personas que tienen un poquito menos de experiencia y están iniciando la carrera. Siempre sale la consulta, profe, estoy iniciando la carrera, quiero comprarme una computadora. ¿Dónde me la compro? En cualquier lado, excepto en la tienda de la esquina. ¿Qué significa eso? Por favor, no tengo nada contra las ventas o contra las tiendas, ¿verdad? Por departamentos, etcétera, etcétera. Pero tratemos de invertir bien nuestro dinero. Si voy a comprar una computadora, la adquiero en una tienda especializada. No quisiera decir nombres, ¿verdad? Pero todos hemos escuchado ahí, o vamos a algún supermercado a comprar nuestros alimentos y de pronto vemos que venden también computadoras. No es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque probablemente esas computadoras tengan 2 o 3 años de estar en bodega, ¿verdad? Y no reúnen ya las características o las condiciones actuales del mercado. Viene Windows 11, que tiene otros requerimientos. El hardware debe estar certificado y acondicionado para poder ejecutar Windows 11 sin ningún problema. Entonces, siempre consideremos ese tipo de cosas. Y menciono Windows 11 porque la mayoría de las personas utilizan Microsoft para poder solventar sus necesidades. Fuente de poder, bueno, están categorizadas de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué significa categorizadas? Pues tenemos fuentes de poder Platinum, Premium, etcétera, etcétera. Entonces siempre vamos a tratar de adquirir equipos que tengan una fuente de poder sumamente importante. ¿Por qué? Porque la fuente de poder, además de darnos una estabilidad desde el punto de vista eléctrico, también nos refrigera
¿verdad? O nos acondiciona nuestro equipo. Y grave enemigo de nuestros equipos, el calor y la humedad. Entonces, por allá otra vez vamos a retomar un poquitito de fuentes de poder, pero quería hacerles esa observación. ¿Algún comentario o algún aporte que desea hacer algún compañero o compañera? Que no se vuelva una clase monótona y que solo el profesor habla. No, profe, yo en lo particular a veces me meto como a ver, digamos, yo no soy gamer, pero me parece como curioso que hayan unas fuentes de poder que son como y seminuclear. Me he metido mucho a ver como las diferencias, pero un aspecto también que he notado. Sí, es importante. Es algo que a veces no le ponemos la atención necesaria y es muy, muy importante. Profe. Sí, profe, ahí... bueno. Dale. Sí, ahí sí me llama mucho atención toda la parte de componentes y es súper importante lo que menciona usted. Además de la protección ante picos y todo eso, el hecho de que la energía llegue de la mejor manera a la placa madre y luego ella la distribuya es algo clave. Mucha gente se compra un superprocesador, una super tarjeta gráfica, una muy buena tarjeta madre, pero la energía que le están entregando todos esos componentes ya va mal. Entonces es súper clave. Correcto. Sí, profe, yo quería tocar el punto que tiene usted mucha razón en el de en qué tienda comprar, más que todo para los que se quieren comprar, bueno, los que tenemos una compu armada por componentes, una compu entre comillas gamer, sabemos que es un tema en el que no se puede ser cochino, o sea, hay que equilibrarlo y hay que buscar la mejor tienda y no por ser barato, porque después sale más caro de lo que nosotros creíamos. Sí, es importante. Y más que comprar cosas caras, es asesorarse bien. ¿Verdad? O sea, incluso uno, o sea, ya le doy la palabra, incluso uno con la experiencia que tiene, a veces uno titubea. ¿Por qué? Porque todos los meses sale tecnología nueva, salen nuevas tarjetas, fabricantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, de pronto uno ve, entre comillas, ofertas, y esas famosas ofertas al final no salen caras. Compañera, adelante, perdón. Sí, lo que iba a decir igual, digamos, a veces mucha gente, digamos, busca también componentes basados en el precio, pero después, digamos, la computadora empieza a sobrecalentarse, ya van a ocupar un sistema de enfriamiento líquido, entonces ya van a tener que cambiar no solamente la fuente de poder y todo, sino, entonces, eso es una inversión que uno tiene que pensarlo también a futuro, a lo que vaya a usar la computadora más adelante. Sí, correcto. Tiene toda la razón. Ok, tarjetas madres. Bueno, si bien es cierto, la carcasa es una parte del hardware muy importante, ¿verdad? Obviamente, porque de alguna manera es la que nos va a servir para proteger la fuente de poder. Ya hablamos un poquito sobre su importancia. Por acá nos dicen que el componente más importante, a mí no me gusta utilizar la palabra más importante, porque creo que todos son un balance. O sea, la computadora realmente debería ser un balance. Armar un computador es un balance realmente y es un tema de asesorarme bien de los diferentes elementos que estoy incorporando. Pero bueno, vamos a decir que sí, que la tarjeta madre es uno de los más importantes, ¿verdad? De los componentes más importantes. Una tarjeta madre es una placa, así de sencillo, una placa de circuitos integrados, donde se agrupan o donde vamos a nosotros a agrupar todos los conectores que se van a requerir para poder ir conectando, ¿verdad? Las demás tarjetas de nuestro computador. Es importantísimo que desde ya vayamos teniendo claro que cualquier componente que se encuentre conectado directamente a la tarjeta madre es lo que nosotros vamos a llamar como componente interno, ¿verdad? Y si hay algún componente que no está directamente conectado, es lo que vamos a llamar como componente externo o periférico, ¿verdad? Por ejemplo, la memoria RAM, el CPU o el procesador central o la unidad central de procesamiento es un componente interno. Pero una impresora es un periférico, ¿verdad? Porque no está conectado directamente a la tarjeta madre. Rápidamente vamos a ver así, en el tiempo han habido una gran cantidad de modelos y especificaciones de tarjeta madre. Pues hoy por hoy tenemos tarjetas madres ITX y por ahí hay algunas otras nuevas versiones, pero en el tiempo hemos tenido, por ejemplo, tarjetas madres AT, ATX, BTX, ¿verdad? Las madres AT, tarjetas madres, perdón, AT,
eran tarjetas madres que utilizábamos nosotros por allá en los años 1980, los 90 todavía, 80, 90, 80 y resto de 90, en equipos 386 y 486. Mi primer computador fue un X386 como con 2 MHz de velocidad, ¿verdad? Y uno le ponía algo así que se llamaba un turbo y eso corría como a 10 MHz. Era sumamente rápida, ¿verdad? Mi primera máquina tuvo 16 colores, ¿verdad? Un monitor a colores de 16. Y bueno, era un mundo, ¿verdad? Era un mundo muy diferente al día de hoy. Pues antes no teníamos YouTube, no teníamos TikTok ni nada de esas cosas, ¿verdad? Hay que ser muy honesto. Y los requerimientos que nosotros teníamos eran muy, muy diferentes a los requerimientos actuales, ¿verdad? Hoy, esto que estamos haciendo hoy, transmitiendo nuestras clases a través del Internet prácticamente en tiempo real, porque obviamente hay un delay siempre de algunos milisegundos, ¿verdad? Esto era insoñable, para serles muy honesto, hace 25 años. Yo siempre le cuento a mis alumnos y a las personas que conozco que debo decirlo así, fui afortunado, tuve acceso a la tecnología muy, muy, muy joven, pero también tuve acceso a tecnología muy arcaica si lo comparamos con lo que tenemos hoy. Yo empecé a trabajar muy, muy joven en el Banco Nacional, entré al Banco Nacional trabajando como misceláneo, pero había tenido la particularidad que había estado estudiando durante 1 año y medio en una universidad estatal de este país, electrónica, y cuando llegué al Banco Nacional me dieron pelota en la oficina donde laboraba. Entonces me permitieron sacar la primera computadora en mi oficina y ponerla a operar. Tuve la oportunidad de ver la primera transferencia electrónica que se pudo ejecutar desde mi pueblo, en Golfito, a 8 horas de viaje en ese momento hasta San José, ¿verdad? Y era todo un boom. Hoy nadie se imagina una aplicación, no tener una aplicación móvil para hacer transferencias electrónicas, transferencias SIMPE, transferencias virtuales, ¿verdad? Programadas. Eso no existía hace 25 años. No teníamos monitores Full HD. No habían conexiones de más de 2 megas, no es más, teníamos velocidades de kilobits por segundo hacia nuestro internet. No había conexiones 24/7, no había transmisión de cámaras de video, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por ahí alguien dirá, una vez un alumno me dijo, profe, ¿cómo sobrevivieron ustedes hace 25 años? Bueno, era interesante, no nos hacía falta, la tecnología era muy diferente, ¿verdad? La tarjeta madre contiene, ¿verdad? O se encuentra alojada en ella, por ejemplo, el procesador o lo que nosotros conocemos como CPU. Considerado por mucha gente como la parte más importante, además de la tarjeta madre, de nuestro computador. Este procesador en particular es el que se encarga de realizar todos los procesos que va a realizar una computadora. Acá hago también una observación. Hay diferentes marcas o fabricantes de CPUs. Hay diferentes velocidades, ¿verdad? Y por razones evidentes, diferentes precios. Importantísimo. Es común que en la jerga también escuchemos decir que CPU es la carcasa. La carcasa es la carcasa, es el gabinete y el CPU es el CPU. Hay gente que uno escucha todavía a nivel técnico y le dice, alcánzame el CPU. No, el CPU está allá adentro, ¿verdad? Para yo alcanzar el CPU tengo que desarmar la carcasa y poder extraer el CPU. Entonces tengamos cuidado con eso. Llamemos las cosas por su nombre. El zócalo del CPU, bueno, es el nido, ¿verdad? O es donde la unidad donde yo inserto, ¿verdad? El CPU, el zócalo. El zócalo es donde yo voy a insertar mi CPU. En pocas palabras, cada tarjeta, ¿verdad? Cada tarjeta madre va a poseer uno. Y esa tarjeta madre o ese zócalo es compatible para un tipo de procesador o una familia de procesadores, ¿verdad? Los dos grandes, yo diría, líderes del mercado, no son los únicos, pero los dos grandes líderes del mercado, Intel y AMD. Para que lo tengamos para ahí en cuenta, especialmente para los compañeros que están iniciando en este tema. Las ranuras de expansión, bueno, son ranuras que nos van a permitir, ¿verdad? A nosotros como usuarios, agregar otra serie de funcionalidades a nuestro computador.
¿Qué vamos ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Insertamos tarjetas, ¿verdad? Por ejemplo, la tarjeta de video, la tarjeta de red o cualquier otra tarjeta que nosotros vayamos a requerir para poder expandir nuestras facultades desde nuestro equipo. También tenemos ranuras de memoria. Estas ranuras de memoria son específicas para poder alojar la memoria RAM, ¿verdad? Va a depender de cada modelo de tarjeta madre y sus especificaciones. Recordemos que cuando nosotros tenemos un computador o cuando armamos un computador, debemos de hacer un balance. Asesorémonos. No podemos comprar por comprar. No es así como que si voy aquí, me compro una memoria y voy por allá y compro una tarjeta madre. Pues sí, puedo comprarla en dos lugares diferentes, siempre y cuando haya leído la letra menuda, haya tenido claro cuáles son las especificaciones y por consiguiente, ¿verdad? Comprado cosas que son 100% compatibles. Bueno, las ranuras de memoria RAM lo que van a alojar precisamente es la memoria RAM. Entonces, también tenemos, por otro lado, la famosa memoria ROM. Dice por acá, la memoria ROM, a diferencia de la memoria RAM, ¿verdad? Se caracteriza por ser únicamente de acceso de lectura y nunca vamos a escribir en ella. La memoria RAM es de acceso secuencial y su presencia es independiente de la presencia de una fuente de energía. ¿Qué significa? Que lo que se encuentra dentro de la memoria ROM no se borra aunque yo apague la máquina. Lo que esté residiendo en la memoria RAM en el momento en el que yo apago la máquina, se va. Acá hago una observación. En condiciones normales, yo no puedo modificar, ¿verdad?, la memoria ROM. Por lo menos no de forma sencilla y común. Si yo necesito modificar la memoria ROM es estrictamente porque el fabricante me lo solicitó o porque de alguna manera nació un requerimiento, pero cuento con la asesoría técnica adecuada y normalmente con la guía del fabricante. En otras condiciones, ni siquiera la vuelvo a ver. ¿Está claro eso? Sí, correcto, profe. Ok, perfecto. Tenemos también conectores dentro de nuestra tarjeta madre o conectados a nuestras tarjetas madres. Los conectores lo que hacen es habilitar todo el montón de puertos de entrada y salida de equipos. ¿Para qué nos van a servir esos puertos de entrada y salida? Obviamente para poder ingresar data y para poder extraer data o información. ¿Cuáles son esos puertos? Bueno, tenemos puertos USB, puertos DB9, tenemos puertos paralelos, tenemos puertos de RJ45, tenemos puertos de HDMI, tenemos puertos de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una gran cantidad de puertos, ¿verdad? ¿Para qué nos van a servir? Para poder incorporar o incluir información o meter información a nuestra máquina y poder extraer también esa información. Todos estos puertos lo que hacen es que nos van a ayudar para poder extraer o sacarle mayor provecho a nuestro equipo, poder conectar diferentes accesorios o periféricos a ella. Por ahí también en algún momento, me imagino que algunos han escuchado el término de buses. Bueno, los buses son una serie de pistas eléctricas, ¿verdad?, que se encuentran en la placa madre y nos van a servir, como su nombre lo dice, como pistas o como autopistas, ¿verdad?, para poder transmitir señales. ¿De qué son esas señales? Bueno, señales de datos y temporización. Puede ser entre el mismo computador o incluso entre una y otra computadora. El circuito impreso, ¿verdad?, se utiliza para conectar eléctricamente a través de las pistas conductoras y sostener de una forma mecánica, por medio de la base, un conjunto de componentes electrónicos. Las pistas normalmente son de cobre, normalmente, aunque existen de otros materiales, ¿verdad? Mientras que la base normalmente se va a conformar o construir a base de resinas de fibra de vidrio reforzada. También hay de cerámica, también hay de teflón y algunos otros polímeros que están en la industria.
Esto es importante, una vez más. ¿De qué ancho o de qué velocidad me va a permitir los buses que tengo dentro de la tarjeta madre? Es importante que nosotros lo consideremos cuando la adquirimos, porque también tomando en cuenta eso vamos a poder conectar cierta cantidad o cierto tipo de dispositivos y accesorios internos. Por acá también tenemos la pila del CMOS. Esta pequeña batería, ¿verdad? Es la que va a mantenernos energizado nuestro chip. ¿Cuál chip? El del CMOS, ¿verdad? Y el CMOS posee o mantiene los primeros procesos o instrucciones, las más básicas, que nuestra computadora debe de hacer a la hora de encenderse. Eso es como la función más básica, como nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro cerebro siempre le dice a nuestros pulmones, funcionen, ¿verdad? Funcionen, sigan funcionando, ¿verdad? Eso es lo mismo que hace el CMOS. El CMOS le dice, tiene las instrucciones básicas para que cuando nosotros le metemos el botonazo de encendido a nuestro computador, el computador sabe hacia dónde, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las instrucciones más básicas, ¿verdad? La pilita esta, ¿verdad? También es responsable de mantener el reloj funcionando, aunque nuestro computador lo tengamos desenchufado de la corriente eléctrica. Por ahí alguien me decía, profe, pero entonces cuando yo me conecto al computador, cuando conecto el computador al internet, ¿sigue funcionando la pila? Sí, claro, sigue funcionando. Pero el tema del reloj, ¿verdad? Todos los que tienen un poquitito más de experiencia saben que tenemos relojes atómicos. ¿Eso qué significa? Son relojes que están ubicados en el internet que precisamente nuestro computador tiene la posibilidad de consultar para poder sincronizar. Entonces, una vez que nuestro sistema operativo empieza a funcionar, sensa una conexión a internet, tiene la posibilidad, si así lo configuramos, de ir a consultar un reloj atómico para poder hacer su funcionamiento de forma adecuada. Bueno, ya hablamos un poquito sobre la fuente de poder, ¿verdad? Entonces es importante que siempre consideremos que la fuente de poder que nos va a hacer, nos va a refrigerar, ¿verdad? Nuestra parte interna de nuestro gabinete, pero muchísimo, muy importante, el tema de la parte energética. El poder tener una fuente de poder adecuada nos garantiza que tengamos un fluido de corriente eléctrica estable, que ante un pico de corriente, nuestra fuente de poder de alguna manera nos proteja al resto de componentes de sufrir un daño irreparable, ¿verdad? Y pues definitivamente todo este equipo nos cuesta dinero y eso sería una lástima que lo echemos a perder, ¿verdad? También tenemos tarjetas de video internas y también tenemos tarjetas de video, digamos, no integradas, ¿verdad? Entonces también es importante que lo consideremos. Se le conoce también como GPU, ¿verdad? La GPU es una tarjeta dedicada al procesamiento gráfico, ¿verdad? Puede estar, como dice por acá, integrada a la tarjeta madre o puede añadirse, ¿verdad? A través de cualquier una de las ranuras que nosotros tengamos por ahí. Hay de diferentes tipos también de ranuras. Básicamente funciona, ¿verdad? En equipo con el procesador, ya que éste le envía los datos necesarios a la tarjeta gráfica y esta, los traduce de tal forma que sea entendible para nuestro usuario a través de nuestro monitor. Especialmente los gamers, ¿verdad? O sea, los que juegan aquí necesitan mucha potencia, necesitan características importantes que no tiene una tarjeta normal. Normal digo yo, una tarjeta accesible a bajo costo, ¿verdad? Y entonces va a depender mucho de qué es lo que yo voy a hacer o para qué voy a utilizar. Arquitectos, ingenieros civiles, por ejemplo, que utilizan herramientas CAD, también utilizan o van a requerir tarjetas de video con ciertas características, dado las herramientas que ellos utilizan de forma diaria. No sé si tengan algún comentario o alguna incorporación de algún concepto. Continuamos entonces. Bueno, tal vez mencionar que las computadoras ya vienen con uno integrado. Entonces, cuando habla sobre las tarjetas normales, me imagino que se refiere a esas, que son las que vienen chip, sí, integradas, que son las del chip de Intel no conozco las de ADM, pero las de
las de Intel vienen con esa tarjeta y es como lo básico. Básicamente es poder ver el monitor. Sí, realmente, pues sí, y pues no, tal vez no básicamente ver el monitor, porque incluso tenemos ahí que nos dan Full HD, etcétera, etcétera, pero sí, hay tarjetas o GPUs, ¿verdad? O tarjetas de video especializadas con muchísima mayor capacidad, ¿verdad? Sirve especialmente para la gente que juega o la gente que edita fotografías, videos, etcétera, etcétera. Adelante, el compañero quiero que iba a mencionar algo. Sí, profe, de hecho, ahí tener cuidado para los que se quieran montar una PC o así. Los últimos procesadores de AMD, a los que no son APU, no tienen salida de video. Entonces, aunque la tarjeta madre tenga salida de video, no va a estar habilitada. Entonces, a fuerza van a necesitar una tarjeta de video dedicada. Eso lo tienen que averiguar muy bien, depende del procesador. Pero la mayoría para gaming de última generación, de las últimas generaciones, necesitan a fuerza una tarjeta de video dedicada para funcionar. Sí, es interesante porque en el pasado se empezó a integrar mucho y ahora otra vez estamos regresando de alguna manera obviamente con muchas características cambiadas, ¿verdad? Pero estamos regresando a una arquitectura en donde le estamos dando a cada uno de los elementos una función muy particular. Ok, son las 7:30. La universidad nos solicita que a las 7:30 en punto les brindemos el break. Entonces, si gusta, cuando regresemos dentro de 15 minutos, continuamos con nuestro material. Entonces, por favor, dentro de 15 minutos estoy nuevamente conversando con ustedes.